Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día del Cloudster Summit 2022. El día de hoy vamos a iniciar con este keynote de consolidación enfocado en una estrategia de Cloud First. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster, y es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Muchas organizaciones en su camino hacia la nube empiezan con unas cuantas cargas migradas a la nube, ¿cierto? Ya estoy migrando, ya me estoy moviendo a la nube, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué significa adoptar una estrategia de Cloud First? Básicamente, Cloud First es tomar como prioridad y como primera opción la nube para implementar nuevas aplicaciones de negocio y nuevas soluciones. Es olvidarse de ese escenario on-premise como primera etapa para construir esas soluciones y luego llevarlas a la nube. Entonces, Cloud First es justamente poder aprovechar de primera mano todos los beneficios de la nube en cualquier nueva solución que yo construya. Y esto me trae muchísimas ventajas. Las principales son las ventajas propias de la nube. Una de ellas es la flexibilidad. La flexibilidad que, a diferencia de mis escenarios on-premise, que me proveen limitaciones en términos de el aprovisionamiento de recursos que requiero para poder empezar a construir y desarrollar, en la nube tengo una mayor flexibilidad para poderlo hacer. Puedo hacerlo mucho más incremental, puedo tener servicios y recursos encendidos parcialmente, implementados parcialmente, pagar solo por lo que estoy consumiendo, y me permite poner el ritmo de una manera mucho más tranquila para construir esas soluciones, a diferencia del mundo on-premise. En el mundo on-premise, uno de los elementos más complicados y más costosos es el aprovisionamiento de recursos. Y esa flexibilidad que gano con la nube en un escenario Cloud First es súper importantísimo para cualquier organización. Otro punto importante también, de igual manera, es la reducción de la sobrecarga operativa. ¿Qué es la sobrecarga operativa? Cuando yo hablo del mundo on-premise, yo tengo que pensar en toda la operación física, todo el elemento de hardware, todo el elemento de infraestructura locativa, electricidad, seguridad perimetral, ambiente, aire acondicionado, servidores, discos, networking físico que debo mantener y debo operar. Todo para después hacer el setup de cualquier ambiente y de cualquier solución nueva. Todo ese sobrecarga, ese burden, ese exceso de actividades adicionales, pues como lo sabemos en la nube, no lo tenemos, no lo requerimos. Y es un ahorro importante para poder invertir mejor nuestros recursos. Un tercer punto es la cantidad de recursos disponibles que voy a tener. Esos recursos que voy a tener disponibles incluyen tecnologías que muy difícilmente voy a poder provisionar on-premise. Desde servicios de inteligencia artificial, machine learning, computación cuántica, blockchain, capacidades de cómputo masivas con decenas y centenas de procesadores y centenas de gigas de RAM para las diferentes cargas de trabajo que requiera. Eso no lo voy a tener fácilmente en el mundo on-premise. La nube democratizó el acceso a estas tecnologías, se la puso al alcance de cualquiera para poder construir nuevas soluciones, y esto ha hecho una gran diferencia y ha vuelto competidores muy fuertes, empresas que empiezan muy pequeños. Y eso es una capacidad que debemos aprovechar cuando ya estamos en la nube, cuando queremos profundizar en nuestra estrategia. Otro punto importantísimo es que en la nube constantemente vamos a ver optimizaciones relacionadas al consumo, al costo. Cada vez tenemos procesadores más eficientes, cada vez que consumen menos energía y tienen mayor capacidad de procesamiento. Recursos de almacenamiento también cada vez más baratos, a diferencia de cuando lo hago on-premise, ¿no? Cuando lo hago on-premise yo tengo que invertir pensando en una capacidad futura. Normalmente estoy desperdiciando durante meses
esa capacidad porque es para más adelante, pero no puedo estar constantemente comprando nueva capacidad porque el proceso logístico es muy enredado. Entonces, desde la perspectiva económica de consumo, pago por lo que utilizo y puedo crecer cuanto requiera en el momento que lo requiera. Entonces, importantísimo también, otro punto a tener en cuenta para una estrategia Cloud First. Desde la perspectiva de soporte tecnológico, es mucho más costoso el soporte on-premise que el soporte de los servicios de nube, precisamente por todos los elementos de la presencialidad, ¿no? Creo que una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia a todos en general es la capacidad de trabajar remotos y entre menos dependencia del elemento presencial, pues más escalables somos, más económicos, más eficientes económicamente hablando. También logramos unas mejoras en todos los aspectos de la operación y la ejecución. Entonces, el soporte en la nube también termina siendo mucho más efectivo, más económico y pues lo tenemos siempre al alcance de la mano. Otro punto clave es que con la nube voy a poder tener ciclos mucho más rápidos de los que tengo en nuestro ambiente on-premise. Y es justamente por esa capacidad de provisionar rápidamente recursos, desaprovisionar, desechar y adicionalmente el aprovechamiento, la adopción de ciertas prácticas que la nube ayuda a acelerar, como la cultura de DevOps, las prácticas de integración continua, de despliegue continuo, los procesos ágiles que ya, digamos, deberían ser algo como más de facto en la industria, pero pues a la larga no se ve. Y los ambientes on-premise a veces, por la misma naturaleza de la tecnología, por la misma mentalidad corporativa, tiende a letargar esos procesos. Entonces, los ciclos más rápidos pues, nos van a poder permitir llegar más rápido a nuestros clientes. La colaboración también, de la misma manera que la pandemia nos enseñó que el trabajo remoto pues, nos permite ser más eficientes en muchos aspectos y en tecnología definitivamente es uno de ellos. La colaboración acá en la nube pues no necesitamos la presencialidad de ninguna forma. Podemos tener equipos geográficamente distribuidos que pueden acceder a los mismos recursos, que pueden desde sus estaciones de trabajo hacer toda la labor y con diferentes prácticas ágiles y elementos culturales podemos tener una aceleración en el proceso de construcción y desarrollo de nuestras aplicaciones. Entonces, estos son algunos de esos principios y ventajas que nos trae pensar en una estrategia Cloud First y poderla adoptar en nuestros negocios. Pero no todos están en un punto en el cual estén adoptando una estrategia Cloud First. Es importante saber dónde está la industria, dónde están las organizaciones en este camino. Y aquí me voy a apoyar en un estudio de IDC sobre la comparación de madurez en términos de transformación digital en las compañías de Latinoamérica. Y este estudio clasifica a las organizaciones en 5 categorías. Los resistentes digitales, que son organizaciones que se niegan a cambiar, que tienen una inercia tan fuerte que no invierten en este proceso de transformación. Un segundo grupo son los exploradores digitales. Este grupo representa organizaciones que están habilitadas digitalmente, pero la experiencia que entregan a los usuarios es pobre. ¿Qué significa esto? Son empresas que han digitalizado su negocio tradicional. Entonces, hacen lo mismo que hacían en un mundo no tan digital, pero pues con una interfaz digital, no nativa, no pensando en una experiencia de usuario, sino simplemente es cuando uno ve los formularios, cuando ves el formulario físico versus el formulario digital, ves un match, eso significa un explorador digital que está apenas digitalizando sus procesos, pero no está creando una experiencia positiva para los usuarios. El tercer grupo son los jugadores digitales y estos son
organizaciones que han transicionado de la exploración digital a tener un negocio consistente, pero con una mejor experiencia de usuario y con un mayor enganche con sus usuarios finales, pero no están innovando como tal en el negocio, en la industria, en el mercado en el que se mueven. No hay cambios profundos, no proponen cosas profundas que transformen esa industria. Nuestro cuarto grupo son los transformadores digitales. Son organizaciones que son líder en su mercado y entregan servicios de clase mundial. Entonces se han enfocado muchísimo en redefinir la experiencia que tiene el usuario para el consumo de esos servicios. Es bien diferente al jugador digital que acabamos de mencionar. Por último, están los disruptores digitales. Estas organizaciones no solo transforman, sino crean nuevos mercados, redefinen la industria, han cambiado la manera en que usamos un servicio, han cambiado la manera en que pensamos en un servicio. Y aquí caen en compañías como Uber en el tema del transporte personal, o Rappi con los domicilios, o Airbnb con la industria de los hospedajes. Son organizaciones que redefinieron la manera en que nosotros vemos el servicio que prestan. Y de acuerdo a esta categorización, IDC nos indica que más o menos el 5% de las organizaciones siguen siendo resistentes a el mundo digital. Eso es un volumen que en el año 2022 me parece que es igual altísimo, 5% de las organizaciones todavía negándose a esa necesidad del cambio. De los exploradores digitales, 41% de las organizaciones caen allí. Es decir, que más o menos 46% están en las primeras etapas de la transformación digital, que nos dice aquí hay muchísima oportunidad, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por cambiar, mucha tecnología por aprovechar en los negocios. El 32% cae dentro del grupo de jugadores digitales. Y esto puede sonar un número alto, pero cuando ya los vemos en total, tenemos casi 80% de las organizaciones no han llegado al punto medio de maduración en términos de transformación. Sigue siendo un volumen altísimo, 80% en las 3 primeras etapas. Dentro de las etapas más avanzadas, los transformadores y los disruptores digitales caen en total 22%, 12% en transformadores digitales y 10% en disruptores digitales. Entonces, el camino es largo para todas las organizaciones. Tenemos 80% aproximadamente con necesidades de poder aprovechar al máximo esas capacidades que nos da la nube para cambiar su negocio. Otra forma de categorizar y de evaluar y de entender cómo están las organizaciones es el nivel evolutivo en el consumo, en la implementación de una cultura DevOps y sus prácticas relacionadas. Y aquí me refiero al reporte de DevOps, el estatus de DevOps que anualmente genera Puppet, donde categoriza en 3 grupos la adopción o el nivel de evolución de DevOps: el bajo, medio y alto. Lo evalúa en 4 dimensiones: la frecuencia de entrega, la frecuencia de despliegue del software, el tiempo muerto para los cambios, el tiempo medio para la recuperación de incidentes y la tasa de fallo de los cambios. Basado en esas 4 variables, podemos categorizar a las organizaciones y su proceso de adopción de DevOps. Entonces, hablamos de entregas mensuales, de tiempos muertos de meses, semanas y meses, de tiempo de recuperación de semanas y de cantidad de fallos de 15% para las organizaciones que están en un nivel evolutivo bajo en términos de DevOps, contrastando con los que están en un nivel mucho más alto, en el cual la entrega el despliegue del software puede ser on demand en cualquier momento cuando lo que requiramos. Los tiempos muertos para los cambios pueden ser menores a 1 hora, se hace el cambio en unos pocos minutos y se despliega. El tiempo medio para recuperación es menos de 1 hora en caso de un desastre, de un fallo
importante, los tiempos de recuperación son muy bajos y la tasa de falla de los cambios es menor al 5%. Entonces, de cada 100 cambios, menos de 5 tienen problemas que requieran un reverso o un redespliegue. Entonces, esta es otra forma de evaluar qué tan maduras son las organizaciones en términos de la aplicación de una cultura que los lleve a una mejor entrega de tecnología. Y para entrar un poquito más en detalle en cómo están categorizadas las organizaciones en el mundo, esto ya no es en Latinoamérica, sino en el mundo, en términos evolutivos, de los niveles evolutivos de DevOps, aquí tenemos esta gráfica que nos muestra año a año, desde 2018 hasta 2021, cómo están agrupadas esas organizaciones. Y si nos fijamos, el número de organizaciones o la proporción de organizaciones en la mitad se mantiene muy similar. Ha bajado en el grupo de baja adopción y ha aumentado en el de alta adopción, pero el grupo grande de 78-79% es el grupo medio. Si nosotros ahondamos en ese grupo medio, podemos identificar que más o menos el 70% de las organizaciones están en un proceso evolutivo de medio o bajo en términos de adopción de las prácticas y la cultura de DevOps. Solo un 30% está en lo que diríamos medio alto, ya llegando hacia un nivel alto de adopción. Esto también nos dice que el proceso cultural, la adopción de las prácticas, el entendimiento de la generación de valor para el negocio desde la perspectiva práctica, de procesos simples, de tecnología, de automatización, todavía tiene cabida para muchas organizaciones. Entonces, la pregunta es, bueno, así están las organizaciones, así estamos en Latinoamérica, así están en el mundo, ¿qué debo hacer? Y aquí hay diferentes aproximaciones en las cuales puedo transicionar a esa mentalidad cloud first y poder ayudar a transformar mi negocio más rápidamente. Una aproximación clarísima es la modernización de aplicaciones. Las organizaciones que están en ese proceso de ir a la nube, de cambiar, pues normalmente traen lastre de sus aplicaciones. Entonces, ¿cómo funciona el negocio? El negocio funciona de acuerdo a cómo funciona la aplicación que lo soporta. Entonces, tenemos organizaciones que llevan con un ERP 20 años y no cambian porque es que el ERP no les permite cambiar. ¿Sí? No les permite cambiar su proceso de negocio. El negocio está quemado en el software. Está escrito en cómo está escrito el software. Y eso dificulta esa transformación. ¿Cómo cambio el negocio si el software que me lo soporta no lo va a hacer? Entonces, la modernización de aplicaciones lo que busca es abrir ese espacio para poder acelerar el cambio en la organización. Es reemplazar esas aplicaciones y esas cargas de trabajo de legado, viejas, que no nos permiten cambiar para poder acelerar la adopción de elementos de flexibilidad y agilidad en toda la organización, para poder cambiar con más facilidad. Entonces es rediseñar, reimplementar esas aplicaciones de tal manera que sean más flexibles y que me permitan adoptar esos cambios que requiere el negocio. Porque al final es el negocio el que debería llevar el cambio, no la tecnología que lo soporta. Entonces, entre esos objetivos de la modernización también está la productividad. ¿Cómo hacemos que los procesos sean más sencillos, más eficientes y por tanto nuestro equipo sea más productivo? También mejorar el flujo de caja, porque en el escenario on-premise, recordemos que nosotros tenemos que pagar por la gran mayoría de cosas upfront, adelante. Yo tengo que pagar por el servidor para poderlo usar antes de, y así sea su utilización proyectada esté para dentro de un año el uso al 100%, pues igual tengo que pagarlo el día 1. Entonces, el flujo de caja, cuando estamos hablando de modernización de aplicaciones en la nube, pues se maneja de una forma más efectiva porque yo solo pago prorrateado o basado en el consumo que estoy teniendo. Fortalecer la habilitación de nuevos procesos o mejorar la satisfacción y experiencia de nuestros usuarios son parte de los objetivos de esta modernización de aplicaciones.
Y esto, pues todo sumado, todo lo que he mencionado anteriormente, nos lleva a poder tener una mejor posición contra la competencia. Reducir el tiempo para llegar con soluciones a nuestros clientes. El que llega primero generalmente toma la mayoría del mercado con una solución que encaje con las necesidades de nuestros clientes. Entonces, estos objetivos se vuelven primordiales y aquí es que pensar, bueno, mis aplicaciones hoy en día soportan lo que yo quiero hacer en mi negocio, soportan hacia donde yo quiero ir o no lo hacen. Si no lo hacen, realmente es importante considerar la modernización de aplicaciones como aproximación. Muchas veces ese proceso de modernización de aplicaciones no tiene retos siquiera tecnológicos tan fuertes, sino los retos se vuelven organizacionales. De acuerdo también a un informe de IDC, los retos identificados más importantes para poder modernizar las aplicaciones tienen que ver con la estrategia de negocio y de TI, 35%. La cultura de TI, esa cultura de una inercia de negarse al cambio, impide esa modernización. La falta de liderazgo y apoyo ejecutivo. Los procesos de negocio que no son flexibles, acabamos de mencionarlo. La falta de fondos, capacidad financiera para poder hacer esa transformación. La falta de habilidades técnicas y de negocio para poder hacer esa transformación. Y por último, y en menor grado, solo el 6%, es las herramientas adecuadas. Entonces, si se fijan, la percepción de todas las organizaciones es que el problema de modernización de aplicaciones no es un problema de herramientas, no es un problema no es solo un problema de herramientas y tecnología y de capacidades, realmente son los elementos que menos inciden, sino de la mentalidad, de la estrategia, de la cultura organizacional que esté abierta a un cambio. De eso se trata la modernización de aplicaciones, la transformación digital y poder tener una estrategia cloud first. Se estima que en Latinoamérica la adopción de tecnologías de plataforma como servicio van a crecer 40% año a año en los siguientes años. Desde 2019 se ha tenido esa tendencia de crecimiento y se espera que en el 2025 llegue aproximadamente a 6.000 millones de dólares en consumo en servicios de plataforma como servicio. Y esto es algo importantísimo porque ¿dónde sacamos el mayor valor de la nube? No lo sacamos en infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio estamos moviéndonos. En plataforma como servicio estamos quitándonos operación, estamos quitándonos carga, estamos delegando a nuestro proveedor de nube muchas de las tareas operativas repetitivas que tenemos y ahí es donde podemos aprovechar mejor nuestros recursos. Entonces, esta es una vista de hacia dónde van los negocios, hacia dónde van las organizaciones en Latinoamérica. Ahora, hace unas semanas salió la encuesta de Stack Overflow. Para los que no lo conocen, Stack Overflow es una de las comunidades más grandes de desarrolladores en el mundo. Es la fuente de referencia de muchísimos equipos de desarrollo y anualmente hacen una encuesta de qué tecnologías están usando, qué lenguajes de programación, de perfilación de los equipos, el tipo de personas que trabajan en esta industria. Y una de las preguntas que hacen parte de esta encuesta es cómo se sienten, cómo ven las diferentes plataformas de nube. Y AWS es la plataforma preferida por esta comunidad con más o menos 68% de sentimiento de amor hacia la plataforma versus el 38% de sentimientos negativos, ¿no? Y más adelante pues vamos a ver todos los demás proveedores de plataforma de nube con unos porcentajes más bajos de sentimiento de afecto hacia ellos, pero que nos indica, uno, la fuerza y la capacidad que tiene una plataforma de nube como AWS en el mercado. Otra de las preguntas que hacen parte de esta encuesta de Stack Overflow
es en cuál plataforma de nube trabaja hoy en día. Y del grupo de desarrolladores profesionales que hizo parte de esta encuesta, el 51% trabaja con AWS. El siguiente es Azure y está por alrededor del 28%, lo que nos dice pues, la fuerza que está teniendo estas plataformas desde Google Cloud, Azure y AWS en las comunidades de desarrollo. Otra encuesta que desarrollamos es en términos del uso de las operaciones como código. ¿Qué tanto es la penetración de tecnologías como infraestructura como código, scripting y servicios de automatización para el aprovisionamiento de recursos como pregunta de referencia? Y sorprendentemente, con muchos años de tecnología de nube disponible y tecnologías de infraestructura como código y de scripting que nos permiten automatizar y hacer consistente esta operación, más del 60%, del 60%, están operando desde las consolas gráficas de las plataformas de nube, lo cual nos indica que también allí hay mucho por hacer, hay mucho por adoptar, porque el camino de la automatización es lo que nos facilita acelerar los procesos de adopción de nube. Entonces, la pregunta sigue: ¿qué debo tener en cuenta para adoptar una estrategia Cloud First? Y aquí son varios factores los que debemos tener en cuenta. El foco del esfuerzo para una estrategia de Cloud First tiene que ver con varios puntos. El primero que me parece relevantísimo presentar y mencionar es la seguridad. La seguridad tenemos que interiorizar que es una responsabilidad compartida. Las plataformas de nube nos aseguran, nos dan la seguridad de la nube, pero nosotros somos responsables de la seguridad en la nube. Es decir, de todos los recursos que nosotros desplegamos allí, nosotros somos corresponsables de su seguridad. Eso es una primera parte. Lo otro es asegurar el ciclo de vida de las aplicaciones. ¿Qué significa esto? La seguridad no es algo que yo conecto al final de la construcción de una aplicación. La seguridad de una aplicación no es ponerle un firewall. La seguridad de una aplicación no es poner unos permisos para usuarios perfilados y limitados. Es cómo los principios de seguridad hacen parte desde el mismo diseño, la construcción, las pruebas y el despliegue de mis aplicaciones. Y es todo el concepto de integrar la seguridad dentro del ciclo de desarrollo. Entonces, DevSecOps es una de las prácticas y de esas estrategias que lo que buscan es interiorizar en los equipos de desarrollo, de operaciones, de arquitectura, de infraestructura, el hecho de que la seguridad hace parte de todo lo que realizamos. Entonces, asegurar el ciclo de vida de las aplicaciones es súper importante. Limitar el privilegio. Los usuarios no deberían poder hacer más de lo que requieren hacer para cumplir su trabajo. Permisos súper administrativos, eso está mandado a recoger. En realidad, normalmente dentro de una operación, los usuarios no requieren ese tipo de permisos, requieren permisos para actividades muy puntuales que pues, se pueden limitar desde la definición de los roles. Y la protección en tiempo de ejecución. ¿Cómo protegemos nuestra infraestructura? ¿Cómo ponemos esa seguridad perimetral, seguridad de frontera, firewalls de aplicaciones, firewalls de siguiente generación, como parte de la protección de nuestros recursos y servicios? Y por último, y no menos importante, es la estrategia de gobierno de nube. La estrategia de gobierno de nube lo que nos va a permitir es, de manera centralizada, gestionar las diferentes cargas de trabajo que podemos tener en múltiples despliegues independientes, pero todo gestionado desde un punto, definiendo políticas, definiendo prácticas, automatizando la seguridad, automatizando los controles, automatizando la remediación. De eso se trata el gobierno de nube. Entonces, se vuelven elementos supremamente importantes para poder tener una estrategia primero en nube.
Otro de los puntos que ya mencioné hace unos minutos es la importancia de la plataforma como servicio versus la infraestructura como servicio. Y esto es algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero no me canso de repetirlo, no me canso de resaltar la importancia que tiene en términos de el costo operativo, el costo también en términos de recursos que implica la utilización de infraestructura como servicio versus utilizar plataforma como servicio y servicios abstractos. Entonces, aquí vemos en naranja las capas de las cuales la nube es responsable en un escenario de infraestructura como servicio. Entonces, si se fijan, solo dos capas, la capa de infraestructura de hardware, la capa de cómputo, almacenamiento, base de datos y red, es responsabilidad de la nube, mientras que nosotros somos responsables de todos los demás elementos de administración y operación. Cuando utilizamos tecnología relacionada a plataforma como servicio, esto quiere decir tecnología serverless, lambda, containerización, servicios administrados para la operación de muchas de las configuraciones de nuestras aplicaciones, pues nosotros ya dejamos de ser responsables de otras dos capas importantes. La capa de servicios de sistemas operativos y configuración de red y la plataforma, la administración de plataforma y de aplicaciones. Entonces allí pues nosotros no nos quitamos esa tarea administrativa, solo nos quedamos con la configuración de firewall, la protección de los datos, la configuración de frontera de red y los datos como tal del cliente. Por último están los servicios abstractos, en los cuales la plataforma de nube se encarga aún de más responsabilidades, desde la encripción del lado servidor, la protección del tráfico de red, etcétera, etcétera. Entonces, dejándonos solo la responsabilidad de proteger los datos del cliente, de configurar toda la parte de cifrado del lado cliente y todas las tareas operativas de mantenimiento, de actualización, de recuperación en muchos casos caen en la plataforma de nube. Y esto hace una diferencia grandísima cuando estamos hablando de una operación a escala. No es cuando estamos hablando de un servidor que el que gestionamos, ni de 50 servidores, cuando estamos hablando de 100, 200, 500, 1000 servidores, pues toda esa carga operativa que nos está quitando los servicios de plataforma como servicio y servicios abstractos nos van a ayudar a ser mucho más óptimos, a tener una eficiencia operativa mucho más alta y sobre todo a quitarnos dolores de cabeza. Otro de los focos importantes que tenemos en la estrategia de adopción de nube como primera aproximación tiene que ver con la escalabilidad, la configurabilidad, hacer repetible y consistente nuestro aprovisionamiento de recursos y nuestros procesos de operación, hacer confiable nuestras cargas de trabajo y pues implícitamente poder tener toda la visibilidad de qué está pasando con ellas. Entonces, estos son pues, aspectos generales que tienen que ver con las buenas prácticas de arquitectura de nube, de implementación de nube y de operación en nube. Pero son de los elementos que hacen parte fundamental de una estrategia Cloud First. En Cloudster nosotros hemos venido progresivamente incrementando la penetración de las estrategias de automatización a todo nivel. Y aquí me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas de nuestro equipo de servicios administrados en la cual hemos año a año incrementado esa huella de automatización en todo sentido, desde la ejecución automática de remediaciones, la resolución automática de tickets, estrategias de autoservicio, con lo cual podemos año a año hemos incrementado el número de solicitudes que se resuelven en la primera respuesta, pasando de 66 en el 2020 de 66% en el 2020 a 85% en 2022. 85% de las solicitudes se resuelven en la primera respuesta. Del cubrimiento y cumplimiento del SLA pasamos de 93% en 2020 a 98.6% en 2022. Esto teniendo un incremento en el equipo de aproximadamente 20%, pero un incremento en los clientes de más o menos 120%. Es importante este número.
Ahora, el tiempo de respuesta se ha reducido de 35 minutos a 17 minutos y el tiempo de resolución de 10 horas en 2020 a 4 horas, esto en promedio en todos los tickets. Ahora, el volumen de tickets que estamos atendiendo, pasamos del año 2020 de 1930 tickets aproximadamente, al año 2021 pasamos a 3200 tickets y en este año, en lo que va del año, van más o menos 2200, 2300. La proyección para el año es llegar a 4500, con una base de equipo muy similar en todos los periodos, pero con una incidencia de la automatización muchísimo más alta. Entonces, esto es un ejemplo del tipo de cambios que se pueden dar operativamente hablando cuando incluimos estrategias de automatización, estrategias de infraestructura como código, estrategias de consolidación de una práctica de nube mucho más eficiente de cara a nuestros clientes en este caso. En conclusión, y pues creo que el mensaje más importante que les quiero dar es que la transformación de los negocios depende de la convicción organizacional de cara al cambio. Esto no es algo exclusivamente de tecnología, como lo vimos, no es algo exclusivamente de habilidades. Realmente depende de la intención organizacional, de qué tan convencidos estamos para cambiar. Y una estrategia Cloud First lo que hace es poner a la mano todas las capacidades para poder materializar esa transformación. Entonces, el mensaje es, las organizaciones que quieren realmente acelerar su proceso de adopción de nube, que quieren poder estar primero en la nube, realmente deben empezar por entender los cambios que deben realizar como organización y de adoptar temas de cultura, temas de práctica, temas de proceso, que de la mano con la tecnología les permitan transformarse y dejar de ser resistentes digitales a pasar a ser transformadores digitales o incluso disruptores. Entonces, con esto me despido, los dejo con muy buenos contenidos el día de hoy y en las siguientes sesiones que tenemos del Cloudster Summit 2022. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y estamos en contacto para su camino a transformación digital. Muchas gracias.